Hola, hola. Bueno, vamos a ver la aceleración. Para estudiar a la aceleración, primero vamos a ver la definición de aceleración media. La aceleración media mide el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. La expresión que representa esa definición está aquí. Podemos escribir también de la siguiente manera, diciendo que la aceleración media es igual al cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Fíjense que tienen que la aceleración media va a tener la misma dirección y sentido que el cambio de la velocidad. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy teniendo, como ustedes sabían ya, de vectores. Por ejemplo, el vector ¿a qué es igual? Al producto de un escalar por el vector b, o sea, en uno de los casos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos escribir al vector aceleración media, que va a ser 1 sobre delta t el escalar eh, por delta b. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que el escalar es un número siempre positivo. Y ya por definición sabíamos que A y B iban a ser siempre paralelos. Y dependiendo del signo del escalar iban a tener el mismo sentido o sentidos contrarios. Entonces, acá vemos que en esta ecuación la aceleración media y el cambio de la velocidad van a tener el mismo sentido, aparte de que siempre van a tener la misma dirección. Entonces, ahora vamos a dibujar a los vectores velocidad para poder comprender un poquito mejor. Entonces, acá tengo un punto 1 y acá tengo un punto 2. La velocidad es tangente a la trayectoria. Sí, puedo escribir así, esta va a ser la velocidad en un instante 1. Y acá voy a tener la velocidad en un instante 2. En un instante 2, V2. Entonces, en esta segunda figura voy a copiar estos vectores, pero voy a hacer que sean concurrentes. O sea, uno de los dos vectores voy a trasladar y voy a hacer que sea concurrente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a copiar los dos vectores. Entonces, duplicar y eso traigo acá más o menos. No, ahí, ahí, ahí más o menos es. Y este vector voy a hacer lo mismo. Sí, entonces ahí digo, bueno, esto era B1 y acá está B2. El ángulo entre los vectores, es este, delta tita, puedo llamarle. Y la delta B es la diferencia, ¿verdad?, entre los vectores, según vemos acá. Y el vector diferencia se grafica uniendo extremo con extremo. Entonces voy a escribir eso aquí. Ahí más o menos. Vamos a hacer a mano. Ahí. Entonces este va a ser delta B. ¿Qué podemos ver entonces? Que la aceleración media va a tener esta dirección y sentido. Sí, esa va a ser la dirección y sentido de la aceleración media. No es vertical, no es horizontal, ¿sí? Tiene el cambio, tiene el mismo, la misma dirección y sentido que delta V. Voy a escribir mejor mi delta V. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración media. Vimos recién que la aceleración media no es más que el cambio
de la velocidad en la unidad de tiempo. Esta expresión que ustedes tienen acá, que pueden ver, es igual a una derivada. Entonces, la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta aceleración va a tener la misma dirección y sentido que esta diferencial velocidad. Esta diferencial velocidad es hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, pero nada más el punto 2 está muy próximo al punto 1, tal que ya prácticamente no hay diferencia entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, podemos copiar esta figura. Copiamos esta figura y traemos acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a borrar este punto 2, por ejemplo, y esta velocidad 1, vamos a borrar también, saben que este puntito que está acá, este puntito, entonces vamos a poner a ese punto más cerca. Entonces pongo acá, por ejemplo. Tiene que estar muy próximo. O sea, este punto también es muy grande ya. Tiene que ser algo demasiado pequeñito como para representar a lo que dice la teoría. Entonces, eso que dibujo en verde va a ser un punto 1 y próximo a él voy a poner el punto 2. Esto ya no me sirve. Esto también. Entonces, la velocidad 2 ahora va a estar acá. Ahí ya se juntó. Esta va a ser mi velocidad 2. Entonces, la diferencia de las velocidades va a estar acá. Y esa va a ser la diferencial velocidad, que va a ser algo tan pequeño que prácticamente es imperceptible a nuestros ojos. Entonces, aquí vamos a poner el punto 2. Este es el punto 2. Ya no podemos ver la diferencial velocidad. Esa dirección y sentido tiene la aceleración. Entonces, la aceleración instantánea va a tener esta dirección y sentido. Tampoco es ni vertical ni horizontal. Está más o menos así. Vamos a hacer que le toque. Ahí está. Entonces, así más o menos está la aceleración. Y ahí podemos analizar de otra manera a la aceleración, atendiendo a las componentes intrínsecas de la aceleración, componentes intrínsecas de la aceleración. Ahí está. Bueno. Ok. Para eso, en este dibujo que tenemos acá arriba, voy a tener un eje intrínseco.
un eje asociado a la trayectoria. Ese eje intrínseco va a ser considerando el centro del círculo, de la trayectoria circular que estamos teniendo. Entonces vamos a tener una recta que pase por el centro. Esa recta se la llama recta normal o radial. Ahí está. No. A ver, un poquito más para acá, a ver si puedo traer ahí. Y la perpendicular a ella es la recta tangencial. Vamos a ver si podemos mover. Ahí. Y ahí más o menos son perpendiculares. Entonces, una va a ser normal y la otra va a ser tangencial. Entonces, esta es la recta tangencial y esta es la recta normal. ¿Sí? La recta normal, la recta tangencial. Esta figura vuelvo a copiar. Vamos a copiar. Vamos a colocar aquí. Y ahí hacemos las componentes. Esta va a ser la componente tangencial de la aceleración. Y aquí vamos a tener la componente normal de la aceleración. Entonces, vemos que la componente tangencial y la componente normal son perpendiculares, porque los ejes están perpendiculares, ¿verdad? Entonces ahí podemos escribir, bueno, la aceleración instantánea es la suma de la componente tangencial más la componente normal radial. ¿Sí? Ahora, ¿qué causa cada una? La aceleración tangencial está en la dirección de la velocidad, porque dijimos que la velocidad tiene dirección tangencial. Entonces, nosotros podemos copiar otra vez esta figura, ¿verdad? Y si copiamos, o la vuelvo a hacer así, más o menos, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, la velocidad que voy a poner en azul, en un punto. Ahí. La aceleración tangencial, que puede tener el mismo sentido o sentido contrario. Si tiene el mismo sentido como está acá, yo voy a tener que hacer un movimiento acelerado. Puedo dibujar esto de nuevo, pero nada más lo que voy a hacer es decir, bueno, esta aceleración, a ver acá si puedo borrar, esta aceleración, en vez de estar así, va a estar en sentido contrario. Ahí. Entonces, en este primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento acelerado y aquí vamos a tener un movimiento retardado. ¿Qué me falta dibujar? Me falta dibujar la aceleración normal, que va a ser perpendicular a la tangencial, a la aceleración tangencial. Esta aceleración normal lo único que hace es estirar, por decirle de alguna manera, a la partícula. Entonces hace que cambie la dirección, le obliga a cambiar
la trayectoria, en una trayectoria curvilínea. En ambos casos hace lo mismo. La aceleración tangencial hace que cambie el módulo de esta velocidad y esta aceleración normal hace que cambie su dirección. Cada una de ellas cumple una función en la aceleración instantánea. Y estas dos aceleraciones están relacionadas con la velocidad instantánea. Entonces podemos decir así, la aceleración normal, la aceleración tangencial causa cambio en la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Entonces, ¿cómo puedo decir? Bueno, esta aceleración tangencial en módulo es igual a la aceleración escalar en valor absoluto. No se olviden que esto está representando un módulo y esto representa valor absoluto. Esta es la aceleración escalar. Y la aceleración normal causa cambio en la dirección de la velocidad. Aquí yo les hice el ejemplo, les puse MUA, les puse MUR. Bueno, ¿cuándo tenemos un movimiento acelerado? ¿Cuándo tenemos un movimiento uniformemente retardado? Sabíamos que cuando la aceleración media es igual a la aceleración instantánea, pero las escalares estábamos hablando ahí, ¿verdad? Entonces, esto son iguales. La aceleración media es igual a la aceleración instantánea escalar. Esta aceleración es igual al cambio de la velocidad escalar sobre el tiempo. Entonces eso me da la aceleración. Esto es igual a la aceleración tangencial en módulo. De esa manera podemos hallar la aceleración tangencial. Ahora, para calcular la aceleración normal o centrípeta, aceleración normal, aceleración radial también les puede decir, es hallando ¿qué cosa? Esta velocidad al cuadrado en cierto instante sobre el radio. Entonces en cada instante puede cambiar también mi aceleración centrípeta si cambia el valor de la velocidad. Si cambia el valor de la velocidad, entonces el valor de mi aceleración centrípeta va a ir cambiando. Mi aceleración escalar no va a cambiar de valor si suponemos que la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones para poder calcular la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Una vez que tengamos todo eso, podemos calcular el módulo de la aceleración instantánea. ¿Cómo calculo el módulo de esa aceleración instantánea? El módulo de la aceleración instantánea es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, el módulo de ambas, ¿verdad? Y ahí podemos hallar entonces el módulo de la aceleración instantánea. Si tenemos la función velocidad con respecto al tiempo, se deriva y ya se tiene la aceleración instantánea. Pero si queremos tener las otras aceleraciones, tenemos que determinar la velocidad en un instante y saber el radio para poder tener la aceleración centrípeta. Muchas gracias.